16 años, llevaba 2 años con un chico y pues me quedé embarazada. Serán cosas que pasan, no puede ser que esté embarazada, eso no le pasa a nadie, tal. Hasta los 2 meses no lo supieron mis padres, lo sabía yo y el chico con el que estaba. Primero se lo conté a mi madre y bueno, al principio pues reaccionó diciendo de todo, pero la verdad es que muy bien, o sea, me apoyó muchísimo. Mi padre, cuando se lo conté, al principio, o sea, se lo conté, salió de la habitación sin decir absolutamente nada y luego ya después de un buen rato me dijo que dejase de llorar, que no se lloraba por estas cosas y que nada, y que tenía que asumir las consecuencias de lo que había hecho. Yo no sé ser madre. Claro, yo veía a mi madre y decía, pero si es que estoy a años luz de ella, o sea, ¿cómo voy a cuidar yo de una niña? A una niña de 17 años le dices, ahora dejas de beber, por ejemplo, y en verano pues no sales, obviamente, con una tripa de no sé cuántos kilos no sales. Me quería ir a estudiar fuera, quería hacer no sé qué, quería hacer no sé cuántas, y claro, yo veía que desde que me había quedado embarazada, todas mis decisiones ya no eran en plan, pues yo quiero hacer no sé qué, era, yo quiero hacer esto, pero tengo una hija. Estaba embarazada, pues ya está, pues después del embarazo viene un niño, o sea, es que no hay otra opción. Entonces, bueno, sí, que amantes, pero vamos, que eso, no sé, o sea, que después del embarazo viene un niño, ¿no? Pues ya está. ¿Por qué has decidido tener una hija? No, ¿por qué has decidido tener relaciones a los 17 años? Esa tendría que ser la pregunta, ¿no? No, ¿por qué has decidido tener una hija? La niña viene después y es sí o sí, o sea, no es, la decisión está antes. Cada acto tiene unas consecuencias y tiene, o sea, tú haces esto, ¿vale? Tú estudias una carrera y después trabajas, ¿no? ¿Por qué no estudias una carrera a los 3 años? Porque a los 3 años después no puedes trabajar, no tienes la capacidad para eso. O sea, no estás preparada porque si de las relaciones viene un niño y no estás preparada para tener un hijo, ¿no? O sea, el hijo no lo has decidido tú, pero las relaciones sí, es eso, o sea, no tomes una decisión si no vas a poder afrontar las consecuencias de esa decisión, ¿no? Entonces, si tú no vas a poder afrontar las consecuencias de tener relaciones sexuales, no tomes esa decisión. Es que no sabes lo que es ver a tu hijo, o sea, es increíble. O sea, es que no cambias nada, pero ni una noche salir, ni un trabajo mejor, ni nada, nada. Tener una hija es la suerte más grande del mundo, o sea, es que no es una complicación, es que es un regalo. Una vida con una hija no es peor para nada, o sea, es diferente, pero muchísimo mejor. O sea, yo, para empezar, ya sé que no voy a estar sola nunca. Yo veo a la Lucía y no se va al colegio, hace sus amigas, o sea, tiene unos abuelos que le adoran. O sea, mi vida es esta y me encanta, o sea, no la cambiaría por ninguna. De lo que más orgullosa estoy en toda mi vida es de ella, o sea, la veo y es como, ya me puedo morir tranquila. En el momento en el que tomas una decisión y eres valiente, es que te das cuenta que la vida te lo recompensa, ¿no? Hay un dicho que es un niño viene siempre con un pan debajo del brazo. Pues yo creo que es verdad, o sea, esas cosas se premian y nunca vas a estar sola si has tomado una buena decisión. O sea, pero porque la gente se da cuenta de esa decisión. Entonces, aunque tus padres, aunque tus amigas, aunque en tu colegio te cierren puertas, o sea, siempre hay otras que se van a abrir. Muchísimas asociaciones que se dan cuenta del valor de la vida y que están dispuestas, o sea, no la vida así en general, o sea, la vida de este niño, que este niño pueda tener amigos, que pueda tener una familia, que pueda tener todas esas cosas que tenemos cada uno y que no se las podemos negar a otras. Me da agobio hablar a las madres a niñas de 17 años que igual están más solas que yo y decirle, venga, tía, y igual me dicen, vamos a ver, es que a ti tus padres te apoyaban, no, vamos a ver, es que tal, pero es que, o sea, no es solamente eso, la decisión de abortar, yo sé lo que viene después, entonces por eso, pensaba, vale, o sea, igual no estoy en la misma situación que tú, pero la de después, o sea, lo que es tener un hijo lo sé y entonces eso te lo puedo contar, ¿sabes? Bueno, en cuanto se enteró de que se había quedado embarazada, al principio no se lo dijo a sus padres y
En el momento en el que se lo dijo a sus padres, su madre lo primero que le dijo fue vale, no te preocupes, esto se soluciona en 2 días, mañana te llevo al médico y en 2 días ya está. Tú no hables con nadie, no se lo digas a nadie. Y entonces, claro, o sea, encontrarse eso en casa, que es donde te, no sé, el sitio donde te estás, donde te tienen que apoyar y donde te encuentras y donde te están educando. O sea, esto ha sido un paréntesis en tu vida, no te preocupes, de esto no va a tener ninguna consecuencia, venimos aquí, te lo solucionan y listo. Le dije que no era verdad, o sea, que es que ella solamente estaba escuchando lo que alguna gente le quería decir, pero que no solamente estaba ahí su madre para apoyarla, que para empezar que no estaba sola, que solamente estaba escuchando lo que por ahí se oía, que era pues las pobres madres embarazadas, pues no sé qué, y que para empezar que es que no sabía la cantidad de ayuda que hay para las personas en su situación, y luego que ella era madre y que tenía, o sea, la mejor oportunidad de su vida de regalarle a un niño la oportunidad de vivir, ¿no? O sea, que era súper injusto que estuviera en sus manos el quitarle al niño, pues, o sea, todas las cosas que ella había tenido en su vida, ¿no? Ella había podido disfrutar de unos amigos, había podido disfrutar de sus padres, había podido disfrutar de estar enamorada, de que le dieran un beso, de todas esas cosas, y su hija no iba a poder disfrutarlo porque ella no quería, ¿no? Porque le digo, si quieres, das al niño en adopción y tiene una familia y le encuentras tal, no hace falta ni que cambie tu vida, simplemente van a cambiar 9 meses, luego tienes al niño y ya no cambia absolutamente nada más. Me decía, no tal, pues que son 9 meses, que viene el verano, que vienen las vacaciones, que ¿cómo voy a estar yo 9 meses embarazada? O sea, hay 9 meses de tu vida porque una niña pueda vivir todo lo que tú has vivido, que es que, aunque con cosas malas, o sea, solamente por poder disfrutar de un día ya, o sea, ya merece la pena, ¿sabes? Entonces, pues eso, le dije que no era justo, o sea, que ese niño ya estaba vivo, o sea, ese niño ya existía, ya era madre de un niño, entonces ella estaba eligiendo lo que hacía con ese niño, si ser madre de un niño muerto o ser madre de un niño que ha disfrutado de la vida, ¿no? Que ha podido vivir todas las oportunidades que ella ha tenido. Y eso, bueno, al final abortó. ¿Y esta niña se ha puesto en contacto contigo después? No, me encantaría hablar con ella, la verdad, pero no ha podido ser. Si está mal, porque lo normal es que esté mal, si en algún momento se da cuenta de lo que ha hecho, en el momento en que se dé cuenta que los niños siempre perdonan y que su hijo, que está ahí, que le ha perdonado ya, y eso, pues que se perdone ella y siga adelante. Y eso, que los niños siempre perdonan.